¿De qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy nos corresponde platicar acerca del niño interior, de sus heridas, de cómo afectan en la vida y qué debemos hacer para que esas heridas sean sanadas. ¿Qué es el niño para empezar, maestro? ¿Es el niño? ¡Qué buena pregunta! Podemos partir de la idea que un niño es aquel pequeñín, aquella pequeñita que tiene muy poca edad, que está en un proceso de desarrollo, un proceso de aprendizaje, donde todo le sorprende, donde es más fácil moldearlo por el camino del bien o del mal, pues no todos tenemos los mismos parámetros para seguir una ruta en específico. Entonces por eso dicen que es muy importante la niñez, porque entiendo que es entonces esta parte de nuestra vida donde somos ignorantes. Por eso es que es fácil que nos conduzcan por el bien o también que nos conduzcan por el mal. Efectivamente. Sin embargo, un niño aprende por curiosidad. Es la época donde el niño se atreve a explorar y en base a ello va descubriendo su propio conocimiento, formula sus propias hipótesis que hasta cierto punto tienen una limitación. Sin en cambio, para el nivel que tienen en esa edad, pues ya son bastante avanzadas, pudiéramos decir. Pues qué tema tan más bonito, pero también surge muchísimo, ¿no? Que así como bien lo dijo maestro, que podemos ser conducidos por el bien o por el mal, también hay muchas cosas que seguimos arrastrando ya como adultos, que vivimos durante nuestra infancia. Por ejemplo, las heridas del niño interior. ¿Qué nos podría hablar de eso, maestro? Hay una teoría por allá, formulada por una persona, Luis Borbeu, que nos habla de que el niño generalmente está afectado por 5 heridas. A lo largo de su infancia recibe 5 heridas. De esas 5 heridas, nos dice esta persona, que cada uno de los seres que existimos en el mundo y que hoy somos adultos, al menos tenemos 4 heridas. Esto lo comento para que no alguien diga que fregado está mi vecino y yo me encuentro bien, ¿verdad? Pues sí, a veces creemos que nosotros crecemos bien, pero de una u otra manera, pues seguimos arrastrando muchísimas heridas, que ya es hasta que o alguien más nos dice, o justamente se puede sentir identificado con lo que vamos a hablar el día de hoy, que puede reconocer sus propias heridas. Pero eso es importante y eso es muy bueno, porque es el primer paso, reconocer tal vez lo que nos está haciendo daño para empezar a trabajar todo este aspecto tanto emocional como psicológico, lo psicoemocional. No sé si tú alguna vez hayas escuchado acerca de alguna herida que en tu formación de psicólogo seguramente has tratado. Muchos adultos que llevan ese sello de esa herida. Me he encontrado muchísimos casos, pero así como le hablaba en un principio, la infancia, que juega un papel muy importante en nuestro crecimiento, también es en nuestro desarrollo. Y a veces, por lo que estamos en la ignorancia, necesitamos siempre de la ayuda de nuestros padres o tutores. Y si no se da correctamente, ya de adultos intentamos cubrir esas heridas de abandono, ¿no? De niño, como por ejemplo un niño interior abandonado, con otras cosas. Porque en nuestra infancia, pues justamente cuando estamos dentro del desarrollo, necesitamos no solamente que nos alimenten, que nos mantengan vivos, que nos cambien la ropa, sino la parte afectiva. Y a veces la herida del niño interior abandonado, pues ya se ve muy reflejado como adultos, pero más en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, en nuestra forma de pensar, tal vez. Así como tú lo dices, el niño interior abandonado tiene un momento en la vida donde siente que no merece las cosas, siente que no es tan valioso
para que le sean regaladas las cosas, para que le lleguen oportunidades en la vida. Incluso llega a menospreciarse tanto que siente que el no tener es lo correcto. ¿Tú has encontrado adultos con esas características? Sí he encontrado, pero también he encontrado con personas que no solamente, y digo, creo que también vamos a poder explorar más adelante, que es todo lo contrario, que por lo menos de sus heridas, por lo menos de que la han pasado mal, buscan justificar a veces sus actitudes de, es que yo lo necesito, yo lo merezco. ¿Por qué? Porque a mí me fue mal, o por mis mismas heridas, por mis mismos rencores. Yo necesito como que todo el mundo me dé para poder subsanar esas heridas. Pero esto es muy interesante porque todo lo que hablamos y lo hemos hablado en este programa, pues todo es interior. Y al igual que el sentirse abandonado, es un sentimiento que como adulto pues a veces no lo podemos identificar, ¿no? O lo reconocemos, pero el problema es ese. ¿Cómo lo podemos trabajar? ¿Cómo se puede trabajar el abandono, maestro? Vamos a partir de cómo se genera por primera vez el síndrome del niño abandonado. Partamos de la idea que está jugando un bebé, tal vez de un año y medio, en la cocina. La mamá está haciendo la comida y de repente dice, me falta este ingrediente. Voy a la tienda de la comadre que está aquí a la vueltecita, no me tardo ni un minuto. Y se va la mamá porque observó que el niño está muy entretenido. De repente el niño voltea y horror, no está la mamá. Ahí se siente abandonado. Su mente percibe que fue abandonado. Tiene que gritar, tiene que llorar, tiene que emberrincharse, tiene que ponerse rojo para llamar la atención. Y eso le funciona porque la mamá llega corriendo, ay hijito mío, y lo abraza, lo pega a su regazo. Y el bebé se acostumbra a que eso funciona. Y a partir de ahí, él se vuelve muy tóxico en todas sus relaciones porque busca llamar la atención. Y si ya le mandé un mensaje a la novia o al novio y ya tiene las 2 palomitas azules y no me contesta, ¿qué estará haciendo? Eso es parte del síndrome del niño abandonado. Está excelente su ejemplo, maestro. Me acaba de recordar que justamente donde lo podemos ver así tal cual, pero ya se acerca la época de otra vez de inscripciones y de regreso a clases, los niños que entran a preescolar por primera vez, no hombre, ahí está justamente la lloradera de los niños, ¿no? Donde no me dejes, donde espérame, ¿no? Y justamente eso pasa, que digo, también es muy importante también entender esta parte, que los niños cuando están en preescolar o todo eso también es algo traumante para ellos el poder despegarse del seno familiar, claramente, ¿no? Y ahí empieza algo que es muy importante y yo creo que se dirige mucho a nuestra vida, que es el condicionamiento. Si tú no lloras, cuando vaya por ti, te voy a comprar algo. O bueno, pero si tú eres valiente, si tú te esperas, en la tarde salimos. Pero si tú haces tu trabajo, si tú, no sé, vas a jugar y todo eso, adelante, yo te voy a regalar esto, ¿vale? Pero tú sé valiente. O lo contrario, si tú lloras o no te haces el fuerte, te voy a pegar llegando a la casa. O si lloras porque te dejé, porque sí voy a venir, no sé, te voy a castigar porque ya estás grande. Entonces, también está la otra contraparte, cómo desde niños estamos siendo condicionados, como bien lo dice, ¿no? Ya sea por un regalo, por un capricho, ¿no? Inconscientemente, o todo lo contrario. Ah, pues ya mejor ni digo nada, ya. Mejor así me quedo calladito, porque pues ya cada que hablo, o cuando expreso mis emociones, mis sentimientos,
pues que resulta que pues le va a pegar, ¿no? Y ambos condicionamientos le afectan al niño, Claro. y va a arrastrar a lo largo de su vida esa misma sensación de que alguien le debe dar algo, o si no se comporta bien va a recibir un castigo, va a ser tachado por la sociedad como una persona mala. Y podemos tener una profesión, podemos generar condiciones económicas muy favorables y sin embargo seguimos arrastrando ese condicionamiento. La prueba es que no es privativo ni del nivel de estudios, ni del nivel social, ni del nivel económico, ni del avance y desarrollo científico y tecnológico. La persona depende de sus emociones o de esos condicionamientos que se generaron en la pequeña infancia, en la infancia más lejana. Eso es, sí, todo lo que ves es muy, muy interesante. Y hablando y retomando todo eso sobre el condicionamiento, es esta parte de cómo nosotros condicionamos nuestro comportamiento, ya sea con una, pues, para redundancia, con un estímulo-respuesta, ¿no? Que a veces puede ser este estímulo algo favorable, algo positivo, como también puede ser un estímulo negativo. A veces en este afán, yo siempre he dicho que no existe una guía para ser padre, si no existe el padre perfecto, pero hay veces que yo he visto cómo es que a veces de forma consciente o inconsciente causan este sentimiento de abandono de los papás hacia los niños y cómo se ve repercutido ya después como adultos. Perdón, te iba a comentar y aquí a nuestro público que no todo es malo, desde luego debe tener una arista positiva. Y en este caso, imagínate un niño que creció con ese síndrome de abandono y que a lo largo de su vida generó esa capacidad histriónica de llorar, de reír, de llamar la atención, de saberse mover, de vestirse muy colorido, de ponerse rojo incluso. Sí, sí. En su vida de adolescente y de adulto, hombre, imagínate esa persona actuando en los distintos contextos donde se desenvuelve. Bueno, así como lo plantea maestro, pues bien enfocado, hasta los traumas te pueden servir justamente como de impulso a algo mejor, siempre y cuando lo dirijas correctamente, conectando con tus emociones, porque de eso se trata actuar, ¿no? Conectar con las emociones. Pero mientras hablaba me recordaba, pues sí es cierto, ¿no? Si una persona ya de niños nos damos cuenta que, por eso ojo también, mis queridos espectadores, que si una persona que tiene este abandono del niño interior y perfecciona histriónicamente, bien dicho, sus emociones, llora, se pone morado y todo eso, ¿qué pasa? Le dan un regalo. Bueno, ¿qué va a pasar con él cuando crezca? Se puede volver una persona chantajista emocionalmente también, manipuladora de emociones. ¿Por qué? Porque ya dominó sus emociones y al dominar sus emociones ya puede dominar las emociones de los demás. Entonces, también eso juega, bien enfocado nuestras emociones y todo lo que nosotros somos, pues juega en algo positivo, pero ya llevándolo como a lo negativo y todo eso, por eso existe ese tipo de personas también. Claro, y técnicamente ustedes como psicólogos le llaman apego ansioso. Es correcto. Es un apego ansioso. Le genera una incomodidad tal a la persona que siente taquicardia, se le entrecorta la respiración, siente una opresión en su pecho, le genera dolor de cabeza. Realmente ese apego ansioso lo manifiesta en su trabajo. Imagínate un trabajador que actúe de esa manera, que a cada ratito se sienta mal, también tiene ciertos problemas. Pero te diré que este tipo de personas son participativas, es algo muy positivo. Vamos a avanzarle un poquito, ¿te parece bien? Si brincamos a otra herida, no sé qué otra herida conozcas tú.
Por ejemplo, está también la de la herida del niño interior humillado. Efectivamente. No sé si le suena el nombre o el término. ¿Cómo surgirá la humillación? Al igual que hablábamos en un principio, todo es emocional. La humillación, si bien es cierto, son las acciones que nosotros interpretamos y que emocionalmente nos hacen sentir vergüenza o evidenciado, eso lo podemos tomar como ejemplo, como humillación, ¿no? Un ejemplo sería eso, cuando por ejemplo el niño siente que uno de los padres se avergüenza de él, de no cumplir sus expectativas, de no cumplir con lo que esperan de él. Entonces también eso le causa no solo una humillación, una decepción consigo mismo. Está decepcionado de no cumplir los objetivos. Así es. ¿Y cuántas veces frente a otras personas ocurre esta humillación? Ay, comadrita, me va usted a disculpar, pero es que de por sí es cochino. Ay, comadrita, yo ya le he dicho que salude, pero parece burrito. Y quiero platicarte algo que vi hace algunos años en la calle, en una calle muy transitada, por cierto, a las horas en que los estudiantes van a desayunar. Había un niño sin ropa en la calle, parado a media calle. Tenía una varita de unos 40 centímetros y en la punta de esa varita estaba su calzoncito. Seguramente ese calzoncito no se veía muy limpio, le había ocurrido el accidente famoso de hacerse de la popó, pues un niño, y seguramente le ganó, como decimos. Y ahí estaba ese niño con su calzoncito, mostrándolo al público, sin ropa y con un letrero colgado en su cuello que decía: soy un cagón. Ahí es donde se muestra de manera cruel esa herida del niño interior humillado. Ese es un ejemplo ya muy, ¿cómo llamarlo? Pues ya llevado al extremo, pero no, es que yo no lo puedo dimensionar, maestro. Es lo que yo les comentaba hace un momento. A veces, pues bueno, no existe una guía para padres, y tal vez la mamá, porque digo, nada se justifica, no se justifica absolutamente nada, pero también la señora, pues, ¿qué pretendía con eso? ¿No? También cómo fue educada la señora y todo eso, es como complicado. Yo puedo decir, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se sintió el niño? Pues humillado, tal vez, ¿no? Posiblemente rebajado, avergonzado, pero en contraparte yo quiero pensar que la mamá está con orgullo. No sé usted, dígame, maestro, ¿cómo la vio? Así estaba por ahí cerca. No se notaba que estuviera por ahí la mamá. Sin embargo, considero que esa mamá o ese papá también debe traer la misma herida, porque si yo tengo la herida de la humillación, también humillo para no ser humillado. Esa es una expresión muy buena que explica el por qué los padres actúan de esa manera y generan heridas en los niños. Ahí podríamos hablar que sería entonces como violencia vicaria, o una especie de violencia vicaria entonces. Totalmente. Porque pues ya sería, bueno, ahí para los que nos ven, la violencia vicaria hace referencia como de las figuras de alto poder van como descargando toda su frustración, sus gritos con personas de menor rango, ¿vale? Todo esto aprovechando su posición de poder, digamos que para que no le conteste. Entonces, supongamos que aquí mi maestro es mi jefe corporativo, ¿no? Entonces yo le entregaba un reporte, pero él se peleó, no sé, en su casa con algún familiar y ya tiene la energía. Entonces, pues dice, ahora no es quien me lo hizo, quién me la paga. Él se enoja conmigo. Entonces ya me empieza a decir, y de consciente o inconscientemente, empieza a descargar sus enojos, su frustración. Es que eres un tonto, es que no sabes hacer bien las cosas, es que ya te dije, ya cuántos años llevas en esta empresa y nomás no haces las cosas bien. Como él es mi jefe directo, y está por grados
más altos que yo, pues yo no le contesto, pero tengo un becario. Entonces yo digo, a ver, arréglame esto. De plano, que no sabes hacer las cosas bien. Y entonces esa es la violencia vicaria. Justamente cuando la violencia se va a ir representando por niveles, desde el más alto hasta el más inferior. En este caso, supongamos, ¿no?, que el jefe le grita al papá, el papá se desquita con los hijos, y los hijos se desquitan con el pobre animal, o si tiene una mascota, con el perro. Entonces, más o menos, es así la violencia vicaria, ¿no? Entonces, eso también es importante, también entenderlo, y sobre todo, si ustedes ya están empezando a sentirse identificados, no con ustedes, pero identificar algún patrón o con algunas personas, no es solamente entenderlos, sino también brindarles la ayuda que ellos tal vez necesitan, porque a veces necesitamos ayuda, pero o no sabemos pedirla, o no sabemos que la necesitamos, porque también eso es algo muy importante, maestro, ¿no? Pero bueno, regresando con el tema del niño, ¿no? Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo cree que esa experiencia lo iba a representar ahora él como adulto? Ciertamente, ese niño que lleva la herida de la humillación, como adulto, tiende a desarrollar conductas masoquistas. Es una persona que en todo momento se ofende a sí mismo. Es que soy tonto, es que no sirvo para nada, nada me sale bien, casi como la canción esa de mejor me como un gusanito. Casi esa es la conducta de ese adulto ahora. No, sí, adelante. Decirte que el masoquismo es tan grande, es tan cruel, que hoy en día observamos que hay personas que practican el cutting, se llegan a lastimar, se llegan a cortar, a lacerar su propio cuerpo, y es una herida sobre otra. Qué fuerte deben llevar esta herida, y qué importante debe ser que en la edad adulta pues pudieran sanarla. Sí, pues esto que dice pues sobre el masoquismo y todo esto, pues no solamente en adultos, ya también esto lo podemos ver mucho pues del paso de la niñez a la adolescencia. Como bien saben, como usted sabe, maestro, pues no es solamente pues el cambio físico, sino también el cambio psicológico, hormonal, todo esto. Entonces, está como un chiste, ¿no? De que está el terapeuta atendiendo a un señor y le dice, no sé, mi papá me abandonó y nunca le voy a perdonar, ¿no? Entonces ya regresa con su hijo, lo abraza y le dice, hijo, yo jamás te voy a dejar, siempre voy a estar contigo. Y resulta que años después ese mismo niño está en el psicólogo porque le dice, es que nunca me dejó ser libre. Entonces, a lo que voy con esto es que en este cambio emocional o psicoemocional, donde los niños empiezan a convertirse ya en adultos, en adolescentes y todo esto, pues si no te trabajan bien las emociones, sus pensamientos, esto se puede ver muy reflejado en eso, en tener conductas autodestructivas. Porque eso sí, todos nosotros tenemos conductas de vida y conductas de muerte. ¿Cuáles son las de vida? Las que favorezcan nuestra salud. Por ejemplo, salir a correr, comer sanamente, divertirnos normalmente, ¿no? Esparcirnos. Pero también tenemos conductas de muerte, como por ejemplo, tomar mucho en demasía, tener malas compañías, llevarnos con malas personas que sabemos que nos van a traer cosas negativas, pero justamente por lo mismo que estamos hablando de esto, un niño que se siente humillado, se siente menospreciado, pues casi está diciendo, es que esto es lo que yo merezco, mi vida siempre ha sido así, cuando no saben que justamente ellos tienen el control de sus propios comportamientos y tienen el control de su propia vida. Eso es muy importante y algo que debemos de entender, y sobre todo también ustedes que deben de entender que nosotros somos el resultado, claro, de nuestra sociedad, de nuestra familia, pero de nosotros depende cómo podemos modificar todo eso, porque si bien es cierto
que la sociedad nos moldea, nuestra familia nos cría. Nosotros tenemos el control de nuestras acciones y no debemos de depender o de justificar todo lo que hacemos por lo que vivimos, porque mientras respiremos pues podemos hacer un cambio, maestro. Desde luego, considero que cada uno de nosotros, de las personas que nos están viendo, debemos tener la conciencia de que en nuestras manos está la capacidad de cambiar las circunstancias que estamos viviendo. Es una cuestión de decisión, es una cuestión de conciencia, y esa conciencia implica reconocer que llevamos una herida. Si no partimos de la idea de tener la conciencia, no vamos a avanzar. He ahí el gran meollo del asunto, y quiero decirte, mi querido maestro, que hay otra herida también muy fuerte. Es una herida que le llaman primaria, cuando el niño es rechazado. Es la herida del rechazo. Esta herida es muy profunda, y un adulto que lleva en su interior la herida del rechazo genera una máscara, se pone una máscara del huidizo. Es una persona que a todo se esconde, que todo le da vergüenza, que va postergando, que dice sí lo hago y al ratito dice mejor no, lo cambio para mañana. Ay no, ¿qué van a decir de mí? Apego evitativo, creo que le llaman en psicología. Sí, bueno, no solamente eso, es que también ya como el apego evitativo es eso, ¿no? Como de no generar ciertas conexiones emocionales, pues tal vez inconscientemente, por miedo a, de pues bueno, está bien mi vida, pero tampoco quiero como moverle más, no quiero ni sentir ni para arriba ni para abajo, solamente como saber que las cosas están ahí. Pero eso también es muy cierto, todo lo que me está diciendo, maestro, que aquí también me surge, que esto, perdón, que hice la pausa, pero aquí me surge algo muy importante, ¿no? Realmente nosotros, al tener esta idea general, porque cada uno tiene una idea general de la vida y de cómo somos, y cuando hablamos del niño rechazado, pues también puede tener una idea muy general de, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es mi propósito de existir? ¿Por qué existo? ¿No? Quiero preguntarles yo a ¿ustedes saben cuál es su propósito de su vida? ¿Cuál es su propósito de existir? ¿Saben por qué estamos aquí? ¿Saben por qué les llegó este video? ¿Por qué lo están viendo? Ahora bien, un niño interior puede tener esa idea equivocada, ¿no? De cuál es su propósito o su derecho a existir. ¿No lo cree, maestro? Desde luego, así es. Esa persona siente que carece de ese derecho a la existencia, incluso con esa fatalidad de decir, ¿para qué nací? ¿Para qué me criaron? Si no vale la pena vivir. ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué nací pobre? ¿Por qué nací hombre? ¿Por qué nací mujer? ¿Por qué nací en este pueblo? ¿Por qué nací moreno? ¿Por qué sí nací alto, que chaparro, que chino, que lacio? Y le va a encontrar 1001 pretextos para decir no merezco. Claro. Qué cruel, ¿verdad? Pues sí, eso digo, yo creo que es algo que algo coloquial, ¿no? Frases coloquiales que se han escuchado de, pues yo creo que si yo me muriera en este momento, o no estuviera en este momento, todos serían felices, o nadie notaría que ya no estoy. Pero justamente es lo que hablamos, pues, hace un momento, ¿no? El sentirse insignificante tal vez, o el sentirse no valorado, que no importa, que su simple hecho de existir no importa, no interesa. Pero pues claro que importa, claro que interesa. Pero algo que también debemos de recordar, mi estimadísimo maestro y quien nos ve, es que puede ser que todos ustedes en algún momento de su vida lo hayan experimentado. Todos, absolutamente, estas crisis existenciales que le llaman. Pero es normal, ¿por qué? Porque esto nos deja cerca justamente de encontrar eso mismo,
nuestro propósito de existir. Pero cuando profundizamos, ¿por qué estoy vivo? ¿Por qué existo? Y profundizo más allá de no solo la palabra, sino empiezo a buscar mis ideas, mis gustos, mis propósitos. Esa pregunta existencial nos puede llevar demasiadamente lejos. Pero si solo la dejamos así, de ¿por qué existo? Y no abundo más en eso, ahí es donde tenemos un problema, maestro. Si nos damos cuenta, una persona que tenga la herida del rechazo, al huir de todo, al esconderse de todo, qué maravilloso combinarlo con lo que tú dices, que descubra su propósito, porque eso le va a permitir que desarrolle unas habilidades enormes para componer, para escribir, para hacer poesía, para hacer canciones, para ser de esas personas que desarrollan talentos por sí solos. Hay artistas que en solitario hacen pinturas fenomenales. Entonces, creo que potenciar esa herida que llevamos también nos ayuda a salir de ese bache donde seguramente nos encontrábamos. Claro, eso creo que es algo muy importante. Pero ya para pues, retomando esto, ¿no? Lo que me está comentando, maestro, pues sí, al final no es solamente entender cuál es mi propósito de existir, sino que nosotros también, o ustedes, digan, mi propósito de existir es por esto y lo voy a hacer mejor, o lo voy a disfrutar, porque como nos hemos dado cuenta, el tiempo pasa volando. Cuando nos demos cuenta, encontramos nuestro significado, pero cuando ya es demasiadamente tarde, ¿no? Justamente como le comentaba en el video pasado, ¿no? Que al final la persona se convirtió en taxista y experimentó muchísimas cosas, para lo único que quería era que le preguntaran cómo se encuentra y cuánto tiempo perdió en encontrarse a sí mismo, ¿no? Buscando las respuestas afuera, cuando la principal respuesta está dentro de nosotros. Dentro de nosotros está, sí, claro, todo lo que nos hace falta, pero ese faltante también nos da la respuesta para poder conseguirlo y trabajarlo, porque al final de cuentas nosotros estamos en una sociedad que siempre nos va a decir qué carecemos, qué tenemos, qué no tenemos, pero lo que realmente importa es lo que nos hace falta a nosotros para sentirnos en paz, que yo considero, maestro, que eso es lo más cercano a la felicidad, la paz. Perfecto, y quiero platicarte y aquí a la audiencia una historia que tiene que ver mucho con lo que tú estás comentando. En una ocasión había una persona que buscaba algo en una playa y alguien más lo observaba, y pasaron horas y horas y horas y él seguía buscando. Entonces el observador se acerca y le dice: ¿qué es lo que haces? ¿Qué buscas? Y él contesta: busco mis llaves porque las perdí. Ah, pues te ayudo. Y ambos empiezan a buscar, removieron arena, piedras. Se la pasaron horas hasta que llegue el atardecer, y el que llegó a ayudar pregunta: ¿estás seguro que aquí perdiste tus llaves? Y aquel contesta: no, las llaves las perdí en mi casa. Qué curioso, pero muchas veces buscamos en el lugar equivocado, como en esta historia, cuando debemos buscar la motivación aquí y aquí, buscar el amor aquí y aquí, buscar respuestas acá y acá también. Qué importante es interiorizar, hacer una introspección de lo que verdaderamente queremos, de lo que somos y lo que queremos alcanzar. Así es, maestro, tiene toda la razón. Y fíjese, en ese ejemplo creo que queda perfectísimo. A veces buscamos en lugares que sabemos que no vamos a encontrar nada, pero aún así estamos ahí. Aunque yo sé que aquí no están, aún así voy a buscar aquí mis llaves. Así es. Pero pues sí pasa. Maestro, por ejemplo, y retomando
los niños y todo esto de los traumas de los niños infantiles, ¿les suena, por ejemplo, lo del niño interior con abuso? ¿O a qué se le viene a la mente? Es otra de las heridas que llevamos muchas personas. Cuando cumplimos funciones que no debimos haber cumplido porque nuestra edad no nos los permitía. Anteriormente se estilaba en muchas regiones del país que las familias tenían 10, 12, 15, 18. He llegado a conocer hasta casos de 20, 25 hijos. La hermana mayor iba cuidando a 2, 3 hermanos mientras se casaba. ¿Sí? Desde pequeñita ya tenía una obligación. Qué hermoso que ayudara, pero también qué malo si su percepción le hizo creer que era un abuso lo que estaban haciendo de esa persona. Pero también el abuso se da cuando a ti, niño, te dan la responsabilidad de cuidar al abuelito enfermo. Digo, qué bueno ayudar, qué bueno aprender. Al final de la vida todo eso sirve. Sin en cambio, hay mentes que lo perciben de una manera diferente. ¿Cuántas veces, en el caso tuyo, en el caso de un servidor que nos dedicamos a la terapia, llegan personas que sienten que recibieron un trato desigual con respecto a sus hermanos? Se sienten desplazados, se sienten abusados, retomando esta herida. Eso lo vivimos cotidianamente en terapia y seguramente ustedes, amigos que nos observan, han de conocer estos casos. Claro, también es importante reconocer, y yo creo que esto es algo sabido por muchos o por la mayoría, es eso que los niños o los hijos mayores son los que se enfrentan a las consecuencias o a las problemáticas más grandes por ser los primeros. Más retomando esta parte de cuando los papás son primerizos. Y justamente pues lamentable o afortunadamente les toca practicar con ellos. Todas sus esperanzas, todo lo que hacen es hacia ellos, ¿no? Porque son los primeros. Ya con el segundo, bueno, ya se dieron cuenta que sí funcionó, que no funcionó con el primero, y ya lo tratan, ya no tan fuerte. Y luego con el tercero, y así, por eso es que dicen que al final de la cadenita, que el niño más consentido pues es el último, el más pequeño. Pero algo que digo que es muy importante, y es muy cierto, a veces no se miden las palabras, y con el simple hecho de decir, es que es tu responsabilidad, tú lo tienes que hacer porque tú eres responsable de esto. Pues uno cuando es niño en la ignorancia, pues dice, sí es cierto, y ya nos ponen una piedra o nos adjudican un papel que ni siquiera corresponde ni a la edad, y por lo mismo, pues justamente por ser un infante aún. Pero en las palabras como a veces pesan más que las mismas acciones o que los mismos golpes. Un ejemplo, ¿no?, que podemos ver con esta herida no sanada, pues sería la herida o las señales de la envidia, ¿no? O cuando, ¿por qué tiene él? Eso tiene él y yo no. O de por qué él está viviendo bien a él y a mí no. O de, a ver, mira qué bonito reloj. Puede ser como pirata, ¿no? No creo que no te costó tan caro. Sí, porque yo los he visto más caros, ¿no? O de, ya me compré un celular. ¿Para qué te compras un celular nuevo? Pues a final de cuentas cada año sale. Además, está muy caro. Tratan de enmascarar justamente ese faltante con eso, pero al final es envidia. Desde luego. Y si el hermano al que cuidamos tiene una mejor posición académica, económica, social, política, no, hombre, pues yo cómo iba a triunfar si yo me la pasé cuidándolo. Pues sí. ¿Sí? O él es bueno porque yo le enseñé, yo le dije qué debería hacer. Si yo me hubiera dedicado a mí, yo sería más exitoso. Y eso es precisamente una envidia que viene siendo una consecuencia de la herida del abuso. Sí,
Tienes muchísima razón. O con el simple hecho, no tanto el que le haya, con el trato, con el simple hecho de cómo los papás tratan a los niños menores o a otros hijos, desde ahí ya empieza, ya no tanto, porque digo, obviamente si como hermanos hay muchísimos que se dedican a diferentes tipos de cosas, pero a veces justo esa herida del niño interior se ve reflejada mucho cuando se reúnen, ¿no? Y ahí es cuando ya están todos reunidos, ya como adultos, y los padres o los niños familiares se ve como el trato es diferente entre todos, y de ahí empieza otra vez la envidia, ¿no? Pero bueno, existe una falta, yo considero que existe una falta que merece ser y no ser, pero una falta de qué, tal vez de comprensión, una falta, ¿cómo lo podría llamar usted, maestro? Pues creo que existe una falta de capacidad para aceptar que lo merece. Y eso ya es un problemón, el no aceptar que lo merecemos, porque no vamos a actuar en consecuencia, nos vamos a quedar estáticos en la vida, no vamos a tener metas grandes, metas valiosas, nos la vamos a pasar justificando del por qué estoy así, del por qué no puedo cambiar, del por qué soy pobre, del por qué soy el sufrido, de por qué soy el que llora en todas las fiestas, Sí. por qué soy el que me emborracho y me llega el sentimiento y quiero golpear a los demás, por qué ofendo a los primos, a los hermanos, al tío. Vaya líos que armamos, ¿eh? Y yo considero que eso que dice es algo que vemos muy reflejado a veces en reuniones familiares, en fiestas, donde pues bueno, se utiliza a veces el alcohol o el estar tomando pues, para poder sacar todo lo que uno siente, ¿no? Por eso también es importante entender eso. Cuando uno es niño y le dan una responsabilidad, ¿cómo se ve reflejado cuando uno es adulto? A veces se puede ver en conductas de rigidez, ¿no? Muy cuadrado, muy recto. Pero ese es un rasgo que inconscientemente pues le está afectando. ¿Por qué? Porque tiene que ser todo rígido, tiene que ser... Eso no es. Y no le da apertura a la equivocación, al mejoramiento, se lo quiere ver así, ¿no? De que o a la primera sale o sale. ¿Cómo lo ve, maestro? En la vida tenemos que cambiar de dirección muchas veces. Tenemos que tener puntos de inflexión que nos permitan mejorar. Y el llevar a cuestas de esa rigidez nos hace que no cambiemos, que sigamos en el mismo camino a pesar de reconocer que vamos hacia el lugar equivocado. Como dijera por ahí alguien, caminamos a paso veloz hacia ningún lado. Ahora bien, maestro, el niño traicionado, la herida del niño interior traicionado, la traición, quiero partir al menos esta parte, que recuerden que la traición nunca va a venir de un enemigo, jamás, ¿no? Y eso es muy cierto, la traición jamás viene del enemigo, porque de él esperamos, y la traición, ¿de dónde viene? Y es lo que vamos a tocar en este punto. Desde luego, ese niño, ese pequeñito, esa pequeñita, que como tú, como yo en algún momento escuchamos esa frase, pórtate bien y te voy a traer un regalo. Si haces esto, te voy a comprar algo, que de por sí está mal porque estamos utilizando un condicionamiento, pero todavía peor porque no se cumple con la palabra y se percibe la herida de la traición. ¿Y qué debemos hacer para no ser traicionados? ¿Qué conducta debemos desarrollar, maestro? Bueno, antes del maestro, eso me hace recordar pues sí muchísimas cosas, más eso, ¿no? Haciendo hincapié de que una traición jamás va a venir de un enemigo. Y recuerden, uno cuando es niño o los niños pues confían mucho en nosotros, jamás nos van a ver como sus enemigos, sino al contrario, como un amigo, como un aliado, como alguien positivo para su vida, como un maestro de enseñanza. Y a veces algo tan insignificante de te prometo que te voy a comprar tal cosa,
cuando regresen y luego, no, se me olvidó luego. Bueno, para nosotros lo vemos como algo insignificante, pero para el niño, ¿no? Para el infante, pues lo ve así como de, no tanto que lo ve con que lo razone, sino emocionalmente lo ve como, mi corazoncito, como de chispas, la decepción, qué feo. Y esto a su vez, justamente como contestaba la pregunta aquí del maestro, es eso. ¿Qué pasa cuando un niño es traicionado varias veces o ha sufrido una traición en su infancia por quien no debió de haberlo traicionado? Pues se desarrolla un adulto controlador. Desde luego, es la manera de defenderse ante la vida. Yo debo controlar los eventos de ahora en adelante para que nada falle. Y vaya conflictos que se generan en las relaciones humanas, sobre todo de pareja, No, hombre, y saliste de tu trabajo a las 2 de la tarde, a las 2:12 debes de estar llegando aquí. ¿Y por qué son las 2:13? ¿A dónde fuiste? ¿Qué hiciste? Y te voy a revisar y te voy a oler y te voy a esculcar y muéstrame tu teléfono y a ver tu bolso. Y vaya lío que se armó en un ratito. Y eso sucede muchas veces y, como dicen, sucede hasta en las mejores familias. Claro, y eso que hemos experimentado y de una u otra manera. Pero algo que también volvemos a hacer la recomendación, no por el hecho de que tal vez ustedes ya identificaron a una persona o que ustedes ya se identificaron tal vez con algo y digan, eso me pasó a mí, o es cierto, eso también yo lo viví, pues no significa que debamos como de justificarlo, porque esos comportamientos no se justifican, al contrario, debemos de trabajarlo, porque por eso son heridas que aún no sanan. Y recuerden, una herida que no sana se puede infectar, nos podemos desangrar, y lo mismo esas heridas interior, lo que nos están causando pues, es una problemática que dentro, como lo bien lo decía el maestro, de las relaciones sociales, pues nos están llevando a no alcanzar esa paz, esa felicidad. Por eso es que mientras más tiempo pase, o mientras más dejemos abiertas esas heridas, más se va a agravar. Muchas veces lo hemos visto. Esta persona era muy seria, todo eso, pero ya cuando llegó a viejo, paz, insoportable el señor, ella, o sea, tenía un carácter feo, pero ya de viejito, no hombre, ya de plano ya no se le puede decir nada, porque nada le parece. Pero no nos ponemos a pensar que tal vez la persona efectivamente ya traía sus problemas, y justamente como creció, esos problemas crecieron. ¿Por qué? Porque por la edad ya no podía moverse de mejor manera, tal vez por lo mismo de sus acciones que tuvo cuando estaba pues más fuerte, pues ya, por ejemplo, ¿no? Alejó a su familia, y ya cuando estaba más grande, pues ya nadie lo iba a ver, pues eso hizo que su herida creciera todavía más. Entonces, una herida no trabajada, o que no se curó a tiempo, pues al final va a agravar más la herida, se va a hacer más grande, y puede infectarse, podemos desangrarnos, o simplemente nuestra cicatriz puede ser más grande. Y te diré, mi querido maestro, te diré a ti quien nos observa a través de este video, que no hay un tiempo para sanar, pero cuanto antes, mejor. Eso es indudable. Cada persona lleva un proceso de duelo. Cada persona debe vivir un duelo, pero cuando digo cuanto antes mejor, tiene una implicación que nos dice que esa persona ya pasó por un periodo de reflexión, no solo de sufrimiento, sino de sufrimiento y reflexión que lo está haciendo cambiar, haciendo una recapitulación de las heridas y las máscaras. Y empezamos con la primera. No, estamos hablando del rechazo. ¿Cómo podemos ver el rechazo de una persona, pues no sé, ya mayor o ya adulta, que se huidiza, que se vaya, que escape, ¿no? El abandono, con comportamientos de dependencia. La humillación, ¿cómo la podemos ver? Se vuelve masoquista la persona, y cuando lleva la herida de la traición, se vuelve controlador. Y la injusticia, o cuando se siente traicionado, se convierten en personas rígidas,
que tienen que tener todo el control, porque ¿cuál es la mejor forma de que no me traicionen? Sabiendo lo que va a pasar y justamente controlando todo lo que pasa. Muy bien, pero ya hablamos de las heridas, ya probablemente cada uno de ustedes, así como nosotros, en este proceso de reflexión y análisis, ya descubrimos que tenemos 2, 3, 4 heridas, tal vez las 5, y felicidades si alguien no tiene heridas de la infancia. Pero ¿cuál es el proceso que necesitamos llevar a cabo para empezar a sanar esas heridas? ¿Cuál sería la primera etapa, tú como psicólogo? Lo primero que tenemos que reconocer es que yo soy único y que todos somos seres que nos podemos parecer posiblemente, tenemos brazos, piernas, por supuesto, pero somos seres únicos. Y es lo que nos hace ser únicos, es nuestro comportamiento, que nosotros somos, reconocer que somos, ¿cómo llamarlo? Originales, pero no originales por de pensamiento. Y reconocer que el mundo es bello y que tal como somos, no hay nada malo en nosotros. Que si hubiera algo malo, pues nos hubiéramos muerto porque no funciona bien el corazón, que los pulmones no respiramos bien. Entonces, es reconocer lo primero que nosotros somos nosotros mismos. Desde luego, somos auténticos, somos únicos y somos irrepetibles. Y en una segunda etapa, hay que descubrir también que el dolor que tenemos, el dolor que cargamos, y a pesar de ese dolor, que el mundo es real, que no es una fantasía, que ya no sucedió, pero que es el pasado, y que el pasado no lo podemos modificar. Podemos modificar la percepción que tenemos del pasado. En lugar de dolor, digo, ahora es un aprendizaje, estoy modificando la percepción. Entonces, esa segunda fase implica reconocer que el mundo es real y que podemos cambiar la percepción que tenemos de él. Una tercera etapa, ¿cuál sería, mi querido maestro? Viene de memoria la rebeldía, ¿no? La rebeldía ante el dolor. Mire, como bien lo decía aquí el maestro, el dolor a veces es inevitable porque vamos a sufrir por cosas, pero ¿cómo vamos a llevar este dolor? Eso ya es nuestro proceso de sanación, ¿no? La rebeldía ante el dolor no es ponernos en contra del mundo, no es decir es que el mundo tiene algo en contra de mí, o que todos están en contra mía, no. Es yo que tengo en contra del mundo. ¿Qué es lo que yo veo malo? ¿Por qué estoy viendo mal esto? Es el aceptar que, bueno, el dolor es pasajero, claro, en algún momento va a dejar de doler, pero no es que deje de doler. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué estoy cambiando de aquí a que deje de doler? Porque va a dejar de doler en el momento en que yo ya acepté que hay cosas que son inevitables. Yo ya acepté que yo soy como soy, que yo ya acepté mis problemas, ya reconocí lo que tengo. Muy bien, ahora voy a empezar a trabajar con eso. Voy a empezar a buscar mi paz. Claro, duele y duele mucho a veces las cosas que hacemos. Pues ahora, ¿qué hacemos para no repetirlas? Sí, y aquí en esta tercera etapa, así como tú lo comentas, la rebeldía ante el dolor. Hay que rebelarnos ante ese dolor que sentimos, y eso es luchar cada momento de nuestra existencia para superar esa adversidad. Vámonos a una cuarta etapa, la resignación ante el dolor. El mundo es verdadero, ¿sí? O sea, tenemos que aceptar que ahorita estoy sufriendo, que ahorita estoy viviendo un proceso doloroso, pero que tal vez al rato, mañana, las circunstancias habrán cambiado. Eso es que el mundo es verdadero, que sí está pasando, que sí tuve una pérdida económica, familiar, profesional, laboral, social, de cualquier tipo. Eso es verdadero, pero también es verdadero que puedo trascender mi propia realidad. Y bueno, fíjate, estimado maestro,
que para sanar estas heridas, ahora estas 4 etapas que comentamos, hay que trabajarlas de la última a la primera. Primero, invirtiendo, ¿cuál sería? Por reconocer la herida, ¿no? Que el mundo es verdadero. Esa es la primera, ¿no? Y después sería revelarse a seguir en el dolor, o sea, luchar para sanar. Claro. Después, descubrí que el verdadero dolor, pues de la herida, es real y que lo podemos sanar, ¿no? Desde luego también, ¿no? Y que tal vez no podemos de manera individual, pero existen ayudas profesionales en nuestro contexto de las cuales podemos hacer uso. Y bueno, eso nos va a permitir llegar a la última fase, que es regresar a ser nosotros mismos. Y eso implica que el mundo es bello nuevamente. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Mi querido maestro, todo esto que hemos comentado, y esperando que a ti que nos observas, pues te sea útil, que verdaderamente algo te resuene, algo te dé la motivación para cambiar. Pues a veces solamente necesitamos eso, ser escuchados o entendernos. La ayuda, pues a ver, viene de diferentes formas. A veces uno la puede pedir, a veces viene un consejo, como se los he dicho, a veces viene en estos videos. Pero lo importante es reconocer y entender que si yo no puedo solo, voy a pedir ayuda, voy a asesorarme, voy a tratar de hacer las cosas mejor. Porque no hay nada mejor o más magnífico cuando reconozco y entiendo que estoy en paz. Reconocer la paz, ¿no? Ya hasta para dormir en paz está, pero pues genial, ¿no, maestro? Entonces, esta plática, esta conversación, espero que les haya ayudado, como todo, así como ustedes justamente van cambiando y van a cambiar, porque recuerden, imagínense, de cuando tenían 3 años, 4 años, ahorita cuánto han cambiado, y eso que no han movido ni un solo dedo, físicamente ya cambiaron. Ahora, si empezamos a trabajar nuestra mente, ¿qué tanto podemos cambiar, ¿no? Ya igual que en estos videos van cambiando, con su apoyo también vamos a ir cambiando y vamos mejorando, vamos adentrándonos a más temas. De igual forma, si alguno de los que nos ven o nos están empezando a ver les gustaría que habláramos de algún tema en particular o con algunas características o que aunemos a otros temas, está excelente. Déjenlo en la caja de comentarios y pues seguir trabajando, maestro, para poder ayudar a las personas que lo necesiten, que lo requieran, y sobre todo que también, al menos, que sacarlos un poquito de ese mundo por 1 hora y media, de sus problemáticas, no lo sé, que los distraigamos al menos con nuestras máscaras. Desde luego, y pues invitarte a ti que nos observas, a que des el primer paso hacia ese camino de la sanación, y ese primer paso es que reconozcas verdaderamente dónde te encuentras en el aquí y en el ahora. Maestro, pues muchísimas gracias, espero que les haya gustado el programa a quienes nos vieron. Seguimos con sus recomendaciones, cuídense mucho, suscríbanse y pues a seguir trabajando. En cualquier situación, pues déjenla en la caja de comentarios, por favor. Claro, pues un abrazo fraternal y que tengan un maravilloso día. Cuídense mucho.